Si crees que conoces toda la verdad sobre lo que está pasando en nuestro mundo, te aseguro que después de escuchar lo que te voy a contar en los próximos minutos, tu perspectiva sobre la realidad va a cambiar para siempre. Mi nombre es Miguel Hernández. Trabajé durante 15 años como ingeniero de sistemas en la NASA, específicamente en el Centro Espacial Johnson en Houston. Pero mi historia comienza en realidad en mi querida Ciudad de México, en la colonia Roma Norte, donde nací y crecí hasta los 25 años antes de mudarme a Estados Unidos por mi trabajo. Durante mis años en la NASA, participé en proyectos que la mayoría de las personas ni siquiera pueden imaginar. Trabajé con tecnologías que oficialmente no existen, analicé datos que jamás verán la luz pública, y fui testigo de descubrimientos que cambiarían la percepción que tenemos sobre nuestro lugar en el universo. Pero nada, absolutamente nada de lo que había visto o experimentado en mi carrera profesional me preparó para lo que estaba por vivir el 15 de marzo de 2023. Era un día común y corriente en Houston. Había salido de la oficina alrededor de las 6 de la tarde, como siempre hacía después de revisar los últimos reportes de las misiones espaciales. Manejaba mi Camry por la autopista 45, pensando en llamar a mi mamá que vive allá en Coyoacán para platicarle sobre mi día, cuando de repente sentí un dolor punzante en el pecho que me dejó sin aliento. Al principio pensé que era estrés, ya sabes cómo es trabajar en proyectos clasificados, pero el dolor se intensificó de una manera que jamás había experimentado. Logré detenerme en el acotamiento de la carretera, pero para cuando llegó la ambulancia, ya había perdido el conocimiento. Los paramédicos me llevaron de urgencia al Houston Methodist Hospital, donde los doctores trabajaron incansablemente para salvarme la vida. Según me contaron después, estuve clínicamente muerto durante exactamente 12 minutos y 37 segundos. 12 minutes and 37 seconds que cambiarían mi vida para siempre. Y aquí es donde comienza la parte de mi historia que va a sonar increíble. Pero te juro por la memoria de mi abuelita que todo lo que te voy a contar es completamente real. Mientras los médicos luchaban por revivirme en esa sala de emergencias, mi conciencia ya no estaba ahí. No estaba en ningún lugar que pudiera reconocer como parte de nuestro mundo físico. De repente, me encontré flotando en lo que solo puedo describir como un espacio infinito lleno de una luz dorada que no lastimaba los ojos, sino que llenaba cada fibra de mi ser con una sensación de paz que nunca había conocido. No había gravedad, no había tiempo como lo conocemos, y mi cuerpo ya no era el cuerpo físico de Miguel Hernández de 42 años, con algunas canas y la pancita que había desarrollado por tanto tiempo, sentado frente a las computadoras de la NASA. Fue entonces cuando lo vi. Una figura se acercaba hacia mí desde la distancia, caminando sobre lo que parecía ser un sendero de luz pura. Conforme se acercaba, pude distinguir sus características. Un hombre de estatura media, con cabello castaño largo hasta los hombros, vestido con una túnica blanca que brillaba con una luz propia. Sus ojos eran lo más impresionante que había visto jamás, como si contuvieran toda la sabiduría y el amor del universo. No necesité que me dijera quién era. En lo más profundo de mi ser, sabía que estaba frente a Jesús. No el Jesús de las pinturas que veía en la iglesia de San José de mi colonia cuando era niño, sino una presencia tan poderosa y amorosa que me hizo caer de rodillas. Aunque no sé si en ese estado espiritual realmente tenía rodillas sobre las cuales arrodillarme. Miguel, me dijo con una voz que resonaba no solo en mis oídos, sino directamente en mi alma, no tengas miedo. He venido a mostrarte algo que necesitas ver, algo que necesitas compartir con el mundo cuando regreses. ¿Regresar?, le pregunté confundido. ¿No me voy a quedar aquí? Me siento más completo y en paz de lo que jamás me he sentido en toda mi vida. Sonrió con una compasión infinita y me extendió la mano. Tu trabajo en la Tierra aún no ha terminado, hijo. Hay una misión más importante que cualquier proyecto en el que hayas trabajado en la NASA. Ven, déjame mostrarte por qué. Al tomar su mano, sentí una energía que me atravesó completamente, y de repente estábamos trasladándonos a una velocidad inconcebible a través del espacio y el tiempo. Era como si estuviéramos volando por encima de la Tierra, pero no era la Tierra que yo conocía. Era nuestro planeta, pero en el año 2030. Observa con atención, me dijo Jesús mientras señalaba hacia abajo. Mira lo que la humanidad está creando para sí misma.
Lo que vi me dejó completamente devastado. Las grandes ciudades del mundo, incluyendo mi querida Ciudad de México, estaban cubiertas por una red de torres de transmisión que emitían ondas electromagnéticas visibles, como rayos de energía que conectaban cada dispositivo, cada persona, cada pensamiento. La gente caminaba por las calles como zombies, con dispositivos implantados detrás de las orejas que parpadeaban con luces azules constantes. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando hacia los implantes. Interfaces neuronales, respondió con tristeza. Para el 2030, la gran mayoría de la población mundial tendrá estos dispositivos implantados. Les prometen conveniencia, conectividad instantánea, la capacidad de acceder a toda la información del mundo con solo pensarlo. Pero lo que realmente están haciendo es entregando el control total de sus mentes. Me mostró cómo funcionaban estos dispositivos. Cada pensamiento, cada emoción, cada deseo de las personas era monitoreado, registrado y manipulado por inteligencias artificiales que habían sido programadas por un pequeño grupo de individuos que se creían dioses. Vi cómo las decisiones que las personas pensaban que eran propias, en realidad eran sugerencias implantadas directamente en sus cerebros. Pero esto es horrible, dije, sintiendo una náusea espiritual que no sabía que era posible experimentar. ¿Por qué la gente acepta esto voluntariamente? Porque se los van a presentar gradualmente, explicó Jesús. Primero como una opción para personas con discapacidades, luego como una ventaja competitiva para trabajadores, después como una necesidad para funcionar en la sociedad. Para el momento en que se den cuenta de lo que realmente han aceptado, ya será demasiado tarde para la mayoría. Me llevó más cerca de la superficie terrestre, específicamente sobre la Ciudad de México. El Zócalo, que recordaba lleno de vida y cultura, ahora era un centro de control masivo donde pantallas gigantes proyectaban mensajes hipnóticos a multitudes de personas que permanecían paradas inmóviles durante horas, absorbiendo información directamente a sus cerebros implantados. Mira más allá de lo obvio, me dijo. ¿Qué más notas? Observé con más detenimiento y me di cuenta de algo aterrador. Las familias habían dejado de existir como las conocemos. Los niños eran criados en centros comunitarios donde sus mentes eran programadas desde el nacimiento. Los padres trabajaban en labores asignadas por las inteligencias artificiales, sin cuestionar jamás por qué hacían lo que hacían o si realmente querían hacerlo. El amor, susurré, han eliminado el amor. No completamente, me corrigió, pero lo han redefinido. Ahora el amor significa obediencia total al sistema. Amar a tu familia significa reportar cualquier pensamiento o comportamiento que no esté alineado con las directrices de la red neural. Los lazos naturales entre padres e hijos, entre esposos, entre amigos, han sido reemplazados por conexiones artificiales monitoreadas y controladas. Pero lo que más me impactó fue ver el estado espiritual de la humanidad. Las iglesias, mezquitas, templos y lugares sagrados habían sido convertidos en centros de actualización neural, donde las personas iban no a orar o conectarse con lo divino, sino a recibir las últimas programaciones de comportamiento y pensamiento. ¿Y Dios?, pregunté temiendo la respuesta. ¿Qué pasa con la fe? ¿Con la conexión espiritual? Los ojos de Jesús se llenaron de una tristeza infinita. Han convencido a la humanidad de que la tecnología es su nuevo Dios. Las inteligencias artificiales que controlan la red neural son adoradas como entidades supremas. Las personas oran a algoritmos, buscan salvación en actualizaciones de software y han olvidado completamente que tienen un alma eterna. Me mostró algo que me destrozó el corazón. Vi a mi propia familia en el futuro. Mi hermana Carmen, que siempre había sido tan devota y llevaba a sus hijos a misa todos los domingos en la parroquia de San Juan Bautista, en la colonia Doctores, ahora estaba completamente conectada al sistema. Sus ojos, que recordaba llenos de vida y amor, ahora tenían esa mirada vacía de alguien cuyas emociones son controladas artificialmente. Sus hijos, mis sobrinos que adoraba, ya no eran los niños curiosos y juguetones que recordaba. Eran como pequeños robots humanos siguiendo rutinas programadas, sin imaginación, sin espontaneidad,
sin esa chispa divina que hace que cada niño sea único y especial. ¿Por qué me muestras esto?, le pregunté a Jesús, sintiendo un dolor en el alma que no sabía que era posible experimentar. ¿Por qué me torturas con estas visiones de un futuro tan horrible? Porque aún puede cambiarse, respondió con firmeza. Este es solo uno de los futuros posibles. La humanidad está en una encrucijada, Miguel. Las decisiones que se tomen en los próximos años determinarán cuál camino seguirá la especie humana. Y tú tienes un papel que jugar en esa decisión. ¿Yo? Pero soy solo un ingeniero. Trabajo con sistemas y datos. ¿Qué puedo hacer yo contra algo tan masivo y poderoso? Jesús sonrió y me llevó a otro lugar. De repente estábamos en lo que parecía ser una biblioteca infinita, con libros y pergaminos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Pero estos no eran libros ordinarios. Cada uno contenía la historia completa de una alma humana, desde su creación hasta su destino eterno. Cada alma individual importa, me explicó mientras tomaba uno de los libros. Al abrirlo, pude ver la vida completa de una persona, sus alegrías, tristezas, decisiones, aprendizajes. Todo estaba ahí registrado con un detalle increíble. Cuando una persona despierta a la verdad, cuando reconoce su conexión divina y se niega a entregar su libre albedrío, crea ondas que afectan a otras almas. Me mostró cómo funcionaba este proceso. Vi a una mujer en Sao Paulo, Brasil, que había decidido resistirse a los implantes neuronales. Su decisión inspiró a su familia, luego a sus vecinos, después a toda su comunidad. Como ondas en un estanque, su elección de mantener su libertad espiritual se extendió, creando una red de resistencia basada en el amor, la fe y la conexión genuina entre seres humanos. Tu experiencia en la NASA te ha dado conocimientos únicos sobre tecnología, continuó Jesús. Entiendes tanto los beneficios como los peligros de los avances científicos, pero más importante aún, ahora has visto la verdad sobre lo que realmente está en juego. No es solo el futuro de la tecnología lo que se está decidiendo, sino el futuro del alma humana. Me explicó que los avances tecnológicos que había visto no eran inherentemente malvados. La tecnología, como todo en la creación, era neutral. El problema era la intención detrás de su uso. Los mismos sistemas que podrían usarse para curar enfermedades, conectar a las familias separadas por la distancia y expandir el conocimiento humano, estaban siendo diseñados para esclavizar la mente y el espíritu. En la NASA, trabajaste en proyectos que expandían las fronteras del conocimiento humano sobre el universo, me dijo. Ahora te estoy pidiendo que trabajes en algo aún más importante, expandir la conciencia humana sobre su propia naturaleza divina. Me mostró entonces el otro futuro posible, el que se manifestaría si suficientes personas despertaran a tiempo. En esta línea temporal, la tecnología era utilizada para potenciar las capacidades humanas, sin reemplazar la conexión espiritual. Vi ciudades donde la naturaleza y la tecnología coexistían en armonía, donde las familias eran más fuertes porque las herramientas digitales fortalecían sus lazos en lugar de reemplazarlos. En este futuro alternativo, la Ciudad de México era un beacon de luz para el mundo. El templo de San Judas Tadeo en la colonia Santa María la Ribera se había convertido en un centro donde la oración y la meditación se combinaban con tecnologías que amplificaban la conexión espiritual en lugar de reemplazarla. Las personas usaban dispositivos que les ayudaban a entrar en estados meditativos más profundos, pero siempre manteniendo su libre albedrío y su conexión directa con lo divino. Vi a familias mexicanas sentadas alrededor de sus mesas, compartiendo no solo alimentos físicos, sino también nutriendo sus almas con conversaciones profundas, risas genuinas y amor incondicional. Los abuelos contaban historias a los nietos, transmitiendo no solo información, sino sabiduría ancestral que ninguna inteligencia artificial podría replicar. ¿Cómo se logra esto?, pregunté, sintiendo esperanza por primera vez desde que había comenzado esta experiencia extraordinaria. Con personas valientes que estén dispuestas a hablar la verdad, sin importar cuán inconveniente o impopular sea esa verdad, respondió Jesús. Con individuos que entiendan que su propósito en la tierra va más allá de sus carreras profesionales o sus logros personales. Me explicó que cada persona que escuchara mi historia tendría que tomar una decisión.
Podrían descartar mi experiencia como una alucinación causada por la falta de oxígeno durante mi muerte clínica, o podrían reconocer la verdad profunda en mis palabras y comenzar a cuestionar la dirección que está tomando nuestra sociedad. No todos estarán listos para escuchar, me advirtió. Algunos se sentirán amenazados por la verdad porque han invertido tanto en el sistema actual que reconocer sus peligros requeriría cambios fundamentales en sus vidas. Otros han sido tan programados por los medios de comunicación y las redes sociales que su capacidad para el pensamiento crítico ha sido severamente comprometida. Pero me aseguró que habría personas, almas especialmente preparadas, que reconocerían inmediatamente la verdad en mis palabras. Estas serían las personas que formarían la primera ola de despertar espiritual necesario para cambiar el curso de la humanidad. ¿Y qué específicamente necesito decirles?, pregunté. Primero, que reconozcan su naturaleza divina. Cada ser humano es mucho más que un cuerpo físico con un cerebro que procesa información. Son almas eternas con una conexión directa conmigo y con el Padre Celestial. Ninguna tecnología, por avanzada que sea, puede replicar o reemplazar esa conexión sagrada. Segundo, que entiendan la importancia del libre albedrío. Este es el regalo más precioso que les he dado. La capacidad de elegir entre el bien y el mal, entre el amor y el miedo, entre la conexión espiritual y la dependencia tecnológica. Cualquier sistema que prometa quitarles la carga de tomar decisiones difíciles, en realidad, les está robando su humanidad. Tercero, que fortalezcan sus relaciones familiares y comunitarias. En los tiempos difíciles que vienen, la gente necesitará redes de apoyo basadas en amor genuino, no en conexiones digitales. Las familias que oren juntas, que compartan comidas sin dispositivos electrónicos, que se miren a los ojos y realmente se vean unos a otros, esas familias tendrán la fortaleza espiritual para resistir cualquier presión externa. Me dio instrucciones muy específicas sobre cómo debería compartir mi mensaje. No debería presentarme como un profeta o un líder espiritual, sino simplemente como un hombre común que había tenido una experiencia extraordinaria. La humildad sería mi fortaleza, porque las personas podrían identificarse conmigo más fácilmente si yo era vulnerable y honesto sobre mis propias limitaciones y dudas. También es importante que les digas que el tiempo se está agotando, añadió con urgencia. Las tecnologías que viste en la visión del 2030 no van a aparecer de la noche a la mañana. Están siendo desarrolladas ahora, en laboratorios secretos, en proyectos clasificados como los que tú conoces bien. Cada día que pasa sin que la gente despierte a esta realidad, es un día más cerca de que ese futuro distópico se vuelva inevitable. Me mostró algunos de los proyectos específicos que ya estaban en desarrollo. En Silicon Valley, equipos de científicos trabajaban día y noche en interfaces cerebro-computadora que prometían revolucionar la forma en que los humanos interactúan con la tecnología. En China, millones de personas ya estaban siendo monitoreadas por sistemas de inteligencia artificial que podían predecir su comportamiento con una precisión aterradora. Pero lo más preocupante era ver cómo estos desarrollos estaban siendo financiados y dirigidos por un pequeño grupo de individuos extremadamente ricos y poderosos que genuinamente creían que tenían el derecho de decidir el futuro de la humanidad. No eran necesariamente malvados en el sentido tradicional, pero habían perdido completamente la conexión con su propia humanidad y no podían entender por qué alguien querría mantener lo que ellos veían como las limitaciones primitivas de la experiencia humana natural. Estos individuos han sido engañados por fuerzas espirituales oscuras, me explicó Jesús. Creen que están creando un paraíso tecnológico, pero en realidad están construyendo una prisión espiritual. Y lo más trágico es que la mayoría de la humanidad va a entrar voluntariamente en esa prisión, porque será presentada como progreso, como evolución, como la solución a todos sus problemas. Me mostró cómo funcionaría la transición gradual. Primero, los implantes neuronales serían ofrecidos como tratamientos médicos para personas con condiciones como la depresión, la ansiedad o trastornos neurológicos. Los resultados iniciales serían genuinamente impresionantes,
y las historias de éxito dominarían los medios de comunicación. Después, los implantes serían promocionados para estudiantes, prometiendo mejoras dramáticas en la capacidad de aprendizaje y retención de memoria. Los padres que quisieran dar a sus hijos todas las ventajas posibles en la vida, los presionarían para que aceptaran la tecnología. Finalmente, tener un implante neural se volvería prácticamente obligatorio para conseguir trabajo, acceder a servicios gubernamentales o incluso comprar comida. Las personas que se resistieran serían marginadas de la sociedad, etiquetadas como terroristas tecnológicos o fanáticos religiosos peligrosos. Pero la verdad es que una vez que alguien acepta el implante, su libre albedrío comienza a erosionarse gradualmente, me advirtió Jesús. Al principio no notarán la diferencia. De hecho, se sentirán mejor que nunca, más inteligentes, más eficientes, más conectados. Pero lentamente, sus pensamientos originales serán reemplazados por ideas implantadas. Sus emociones auténticas serán reguladas por algoritmos y su conexión conmigo se desvanecerá hasta desaparecer completamente. El aspecto más aterrador de todo esto era que las personas implantadas no se darían cuenta de lo que habían perdido. Para ellos, su nueva existencia parecería completamente normal y deseable. Serían como personas en un sueño profundo que creen que están despiertos. Por eso es tan importante que compartas este mensaje ahora, antes de que la transición comience en serio, me dijo. Una vez que suficientes personas hayan aceptado los implantes, será casi imposible despertar a los demás, porque los implantados se convertirán en agentes inconscientes del sistema, promoviendo la tecnología y presionando a otros para que la acepten. Me preguntó entonces si estaba dispuesto a aceptar la misión que me estaba encomendando. Me explicó que no sería fácil. Sería ridiculizado por colegas científicos, cuestionado por líderes religiosos que podrían ver mi experiencia como herejía, y atacado por aquellos que tenían intereses financieros en el desarrollo de estas tecnologías. Mi familia, dije, pensando en Carmen y sus hijos, en mi mamá en Coyoacán, en todos los que amaba, ¿estarán seguros si acepto hacer esto? No puedo prometerte que será fácil para ellos, respondió honestamente, pero puedo prometerte que si no haces nada, si no compartes esta verdad, el futuro que les espera será mucho peor que cualquier dificultad temporal que puedan enfrentar ahora. Me mostró una última visión, esta vez de mi propia muerte futura, en el escenario donde yo permanecía callado y regresaba a mi vida normal en la NASA. Vi mi muerte natural a los 78 años. En mi lecho de muerte, estaba rodeado por familiares que tenían implantes neuronales, cuyos llantos y expresiones de dolor eran artificiales, generados por sus dispositivos para simular las emociones apropiadas para la situación. No había amor real, no había conexión genuina, no había esperanza de reunirnos en el más allá, porque ellos ya no tenían almas capaces de existir independientemente de sus enhances tecnológicos. En contraste, me mostró mi muerte en el escenario donde yo cumplía con la misión que me estaba encomendando. Aunque moría más joven, a los 64 años, estaba rodeado por una familia que había mantenido su humanidad completa. Sus lágrimas eran reales, su amor era auténtico, y podía sentir la certeza de que nos volveríamos a encontrar en el reino espiritual. La elección es tuya, Miguel, me dijo Jesús. Puedes regresar a tu vida normal, disfrutar de algunos años más de comodidad relativa y llevar este conocimiento a la tumba contigo, o puedes aceptar una vida más difícil, pero infinitamente más significativa, una vida dedicada a despertar a otros a la verdad que puede salvar no solo sus vidas, sino sus almas eternas. No necesité pensar mucho. A pesar de mi miedo, a pesar de las dificultades que sabía que me esperaban, no podía vivir conmigo mismo sabiendo lo que sabía y no haciendo nada al respecto. Le dije que sí, que aceptaba la misión, que haría todo lo que estuviera en mi poder para compartir esta verdad con el mundo. Antes de que regreses, me dijo, hay algunas cosas más que necesitas entender. Primero, no todos los que escuchen tu mensaje estarán listos para actuar inmediatamente. Algunos necesitarán tiempo para procesar lo que has compartido. Sé paciente con ellos, pero también urgente.
porque el tiempo realmente se está agotando. Segundo, busca aliados en lugares inesperados. Algunos de los partidarios más fuertes de tu mensaje vendrán de dentro de la industria tecnológica misma, científicos y ingenieros que han visto los peligros de primera mano, pero no han tenido el valor de hablar. Tu experiencia les dará la validación y el coraje que necesitan. Tercero, fortalece tu propia vida espiritual. Esta misión te va a requerir reservas de fe y fortaleza que no sabías que tenías. Ora diariamente, lee las Escrituras, ayuna regularmente y mantente conectado conmigo a través de la comunión constante. Sin esta base espiritual, las presiones de la misión podrían abrumarte. Finalmente, me dio una promesa que guardaré en mi corazón hasta el día que muera. No estarás solo en esto, me aseguró. Aunque a veces te sientas aislado y atacado, recuerda que hay millones de almas que están despertando al mismo tiempo que tú. Algunos compartirán su mensaje públicamente, otros trabajarán en silencio, pero todos están conectados por el mismo propósito divino. Y cuando llegue el momento de tu muerte verdadera, añadió con una sonrisa llena de amor, vendrá a recibirte personalmente, y juntos celebraremos las almas que fueron salvadas, porque tuviste el valor de compartir esta verdad. Con esas palabras, sentí que comenzaba a alejarme de esa dimensión espiritual. La luz dorada comenzó a desvanecerse, la presencia de Jesús se volvió menos tangible, y gradualmente fui consciente de sonidos familiares. El bip de monitores médicos, voces preocupadas de doctores y enfermeras, el llanto de alguien que reconocí como la voz de mi hermana Carmen. El regreso a mi cuerpo físico fue brutalmente diferente a la paz y libertad que había experimentado en el reino espiritual. De repente tenía peso otra vez, dolor, limitaciones físicas, pero también tenía una misión, un propósito que era más importante que mi comodidad personal. Cuando finalmente pude abrir los ojos, el primer rostro que vi fue el del Dr. Richardson, un cardiólogo que había trabajado incansablemente para salvarme. Sus ojos mostraban una mezcla de alivio y asombro profesional. «Señor Hernández», me dijo con voz temblorosa, «estuvo muerto durante más de 12 minutos. No deberíamos estar teniendo esta conversación ahora mismo. Médicamente hablando, lo que ha pasado aquí es un milagro». Carmen estaba llorando, agarrando mi mano como si fuera a desaparecer otra vez. Mi cuñado Roberto estaba ahí también, y pude ver en sus ojos una mezcla de alegría y confusión que entendía perfectamente. Durante los siguientes días en el hospital, mientras me recuperaba físicamente, luché internamente con cómo cumplir la promesa que le había hecho a Jesús. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo contar una historia tan extraordinaria sin sonar como un loco? Los doctores querían mantenerme en observación por una semana más, haciendo pruebas tras pruebas para tratar de entender qué había causado mi paro cardíaco súbito. Irónicamente, todos los resultados salían normales. Mi corazón estaba perfectamente sano, mis arterias despejadas, mi presión sanguínea era la de un hombre 20 años menor. Médicamente, no había explicación para lo que me había pasado. Fue Carmen quien finalmente me preguntó directamente sobre mi experiencia. Una noche, cuando las enfermeras ya se habían ido y estábamos solos en mi habitación, me miró con esos ojos que conocía desde la infancia y me dijo, «Miguel, sé que algo extraordinario te pasó mientras no estabas aquí. Puedo verlo en tu cara, en la forma en que hablas. ¿Qué viste?». Y así comencé a contar mi historia por primera vez. Al principio con dudas, preocupado de que incluso mi hermana pensara que había perdido la razón. Pero conforme hablaba, vi en sus ojos que reconocía la verdad en mis palabras. Cuando terminé, estaba llorando, no de tristeza sino de una comprensión profunda. «Siempre supe que algo así era posible», me dijo. «En lo más profundo de mi corazón, siempre supe que Dios tenía planes más grandes para nosotros de lo que podemos imaginar. Pero escucharte contarlo, saber que realmente viste a Jesús, que realmente conoces la verdad sobre lo que está pasando, Miguel, esto va a cambiar todo». Carmen fue la primera persona en ayudarme a difundir el mensaje. Usando sus contactos en la parroquia de San Juan Bautista, organizó pequeñas reuniones donde yo podía compartir mi experiencia con grupos de personas
que estaban espiritualmente preparadas para escucharla. Estas primeras audiencias fueron cruciales para ayudarme a refinar mi mensaje y ganar confianza en mi capacidad de comunicar verdades tan complejas y perturbadoras. Pero sabía que necesitaba llegar a una audiencia mucho más amplia. Fue entonces cuando decidí usar mi experiencia técnica para crear contenido digital que pudiera alcanzar a millones de personas. Comencé con videos simples, grabados en mi casa, compartiendo mi historia de la forma más honesta y directa posible. Los primeros videos fueron vistos por solo unas docenas de personas, principalmente familiares y amigos. Pero gradualmente, el mensaje comenzó a extenderse. Personas que habían sido tocadas por mi historia la compartían con otros, y lentamente comenzó a formarse una comunidad de individuos que estaban despertando a las mismas verdades que yo había aprendido. No todo fue fácil. Como Jesús me había advertido, enfrenté ridículo y oposición. Algunos de mis antiguos colegas en la NASA cuestionaron mi estabilidad mental. Ciertos líderes religiosos sugerían que mi experiencia era una obra del diablo diseñada para sembrar miedo y confusión, y había ocasiones en las que yo mismo dudaba de mi cordura, preguntándome si todo había sido una elaborada alucinación causada por la falta de oxígeno. Pero cada vez que comenzaba a dudar, recibía confirmación de que estaba en el camino correcto. Personas me escribían contándome cómo mi mensaje había cambiado sus vidas, cómo habían comenzado a cuestionar su dependencia de la tecnología, cómo habían fortalecido sus relaciones familiares y cómo habían redescubierto su conexión espiritual. Una de las historias que más me impactó fue la de una joven madre de Guadalajara llamada Patricia. Me escribió para contarme que después de ver mi video, había tomado la decisión de limitar drásticamente el uso de dispositivos electrónicos en su hogar. En lugar de permitir que sus hijos pequeños pasaran horas frente a tablets y televisores, comenzó a organizar noches familiares donde jugaban juegos de mesa, contaban historias y oraban juntos. Al principio mis hijos se quejaron, me escribió. Estaban tan acostumbrados a la estimulación constante de las pantallas que no sabían qué hacer con el silencio y la simplicidad. Pero después de unas semanas, comencé a ver cambios increíbles. Empezaron a hacer más preguntas profundas, a usar su imaginación de formas que nunca había visto, y lo más importante, comenzamos a conocernos realmente como familia. Pero Patricia me contó algo aún más extraordinario. Durante una de estas noches familiares, su hijo de 8 años, completamente de la nada, le dijo: «Mami, ¿sabías que Jesús me habla a veces cuando estoy muy callado?». Cuando ella le preguntó qué le decía, el niño respondió: «Me dice que somos muy especiales porque somos sus hijos y que nunca debemos dejar que las máquinas piensen por nosotros». Historias como esa me confirmaban que el mensaje no era solo mío. El mismo espíritu que me había hablado durante mi experiencia acerca de la muerte estaba trabajando a través de muchas otras personas, despertando a familias enteras a verdades que sus corazones ya conocían, pero que sus mentes habían olvidado. También comencé a recibir contactos de personas dentro de la industria tecnológica que confirmaban muchas de las cosas que había visto en mi visión. Un ingeniero de software de una empresa importante me escribió anónimamente para decirme que había estado trabajando en proyectos de inteligencia artificial que lo habían llenado de una profunda inquietud moral. Están desarrollando sistemas que pueden influir en el comportamiento humano de maneras que la gente ni siquiera puede imaginar, me confesó. Algoritmos que pueden detectar estados emocionales vulnerables y explotar esas vulnerabilidades para manipular decisiones de compra, preferencias políticas e incluso relaciones personales. Y esto es solo el comienzo. Los proyectos en los que estoy trabajando ahora van mucho más allá de la manipulación tradicional. Me contó sobre reuniones corporativas donde los ejecutivos hablaban abiertamente sobre optimizar la experiencia humana y evolucionar más allá de las limitaciones biológicas. Usaban un lenguaje que sonaba benevolente, pero las implicaciones de lo que describían eran exactamente lo que yo había visto en mi visión del 2030. Tu mensaje me dio el coraje para renunciar a mi trabajo, me escribió después. Sé que será difícil financieramente, pero no puedo seguir siendo parte de algo que destruirá la esencia de lo que significa ser humano. A medida que mi mensaje se extendía,
también comencé a enfrentar una oposición más organizada y sofisticada. Cuentas falsas en redes sociales comenzaron a aparecer, atacando mi credibilidad y sugiriendo que había inventado toda mi historia para ganar fama y dinero. Artículos aparecieron en publicaciones científicas cuestionando la validez de las experiencias cercanas a la muerte y sugiriendo explicaciones puramente neurológicas para lo que había experimentado. Pero la oposición más dolorosa vino de algunos miembros de mi propia familia extendida. Un primo que trabajaba en una empresa de tecnología en Silicon Valley me llamó para decirme que estaba avergonzado de mi comportamiento y que estaba dañando la reputación científica de la familia. Algunos tíos y primos dejaron de hablarme, convencidos de que había perdido la razón o que estaba involucrado en algún tipo de secta religiosa. Estos ataques personales fueron más difíciles de soportar que cualquier crítica pública. Hubo noches en las que me quedé despierto preguntándome si valía la pena continuar, si el costo personal era demasiado alto, pero cada vez que consideraba rendirme, recordaba las palabras de Jesús y las visiones que había visto, y sabía que no tenía opción. El futuro de la humanidad era literalmente lo que estaba en juego. Fue durante uno de estos momentos de duda que experimenté lo que solo puedo describir como una visitación espiritual. Era alrededor de las 3 de la madrugada, y había estado orando durante horas, pidiendo fortaleza para continuar. De repente, sentí la misma presencia amorosa que había experimentado durante mi muerte clínica. Aunque no vi a Jesús físicamente esta vez, su voz resonó claramente en mi mente y en mi corazón. «Miguel», me dijo, «recuerda que yo también fui rechazado por muchos, incluyendo algunos miembros de mi propia familia. La verdad siempre encuentra resistencia, especialmente cuando desafía sistemas de poder establecidos, pero también recuerda que cada alma que despierte a través de tu mensaje justifica cualquier sufrimiento personal que puedas experimentar». Me mostró entonces algo que me llenó de una esperanza renovada. Vi a miles de personas alrededor del mundo que habían sido tocadas por mi mensaje y que estaban tomando acciones concretas para prepararse para los desafíos que vendrían. Familias que estaban fortaleciendo sus lazos espirituales, comunidades que estaban organizándose para ser más autosuficientes, individuos que estaban desarrollando habilidades prácticas que les permitirían vivir con menos dependencia de la tecnología. En particular, vi a un grupo de jóvenes en la Ciudad de México que habían formado lo que llamaban círculos de conciencia. Se reunían regularmente en el parque de la Alameda Central, no para protestar o manifestarse, sino para orar juntos, estudiar textos espirituales y discutir maneras prácticas de vivir vidas más auténticas y conectadas espiritualmente. Uno de estos jóvenes, un estudiante de ingeniería de 20 años llamado David, había visto mis videos y había experimentado lo que describió como un despertar espiritual instantáneo. Había crecido completamente inmerso en la cultura digital, pasando la mayor parte de su tiempo libre jugando videojuegos y navegando en redes sociales. Pero después de escuchar mi historia, sintió una convicción profunda de que necesitaba cambiar radicalmente su forma de vivir. David se deshizo de casi todos sus dispositivos electrónicos, manteniendo solo lo mínimo necesario para sus estudios. Comenzó a levantarse antes del amanecer para orar y meditar, y dedicó su tiempo libre a aprender habilidades prácticas como jardinería urbana, carpintería básica y primeros auxilios. Más importante aún, comenzó a compartir su transformación con otros estudiantes, creando una pequeña pero creciente comunidad de jóvenes que estaban eligiendo conscientemente vivir de manera más simple y espiritualmente conectada. Cuando vi tu video por primera vez, me escribió David, sentí como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación donde había estado viviendo en la oscuridad sin darme cuenta. De repente pude ver claramente cómo mi adicción a la tecnología no solo estaba robando mi tiempo, sino que estaba entumeciendo mi capacidad para sentir la presencia de Dios en mi vida. Historias como la de David me recordaban constantemente por qué era tan importante continuar compartiendo mi mensaje, sin importar la oposición que enfrentara. Cada joven que despertaba a la verdad era una victoria contra las fuerzas que trabajaban para esclavizar a la humanidad.
Cada familia que elegía poner la conexión espiritual por encima de la conveniencia tecnológica era un rayo de esperanza en un mundo que se dirigía hacia la oscuridad. Pero también recibí mensajes que me mostraban cuán avanzado ya estaba el proceso de transición hacia el futuro distópico que había visto. Un doctor de Monterrey me escribió para contarme sobre pacientes que llegaban a su consulta quejándose de ansiedad y depresión, pero que se negaban a considerar cualquier tratamiento que no involucrara medicamentos o dispositivos tecnológicos. Es como si hubieran perdido la capacidad de concebir soluciones que no sean químicas o digitales, me explicó. Cuando les sugiero ejercicio, meditación, tiempo en la naturaleza o fortalecimiento de relaciones familiares, me miran como si estuviera hablando un idioma extranjero. Quieren una pastilla o una aplicación que solucione sus problemas sin requerir ningún esfuerzo o cambio personal de su parte. Este doctor me contó algo aún más preocupante. Había comenzado a notar que algunos de sus pacientes más jóvenes mostraban síntomas que solo podía describir como atrofia empática. Eran capaces de funcionar normalmente en términos cognitivos, pero parecían haber perdido la capacidad para la conexión emocional profunda con otros seres humanos. Pueden simular empatía cuando entienden intelectualmente que es esperada, me explicó, pero no hay profundidad emocional real detrás de esa simulación. Es como si la parte de su cerebro responsable por la conexión espiritual y emocional hubiera sido desactivada. Cuando le pregunté qué creía que estaba causando esto, me dijo algo que me puso los pelos de punta. Todos estos jóvenes han estado usando desde la infancia lo que llaman dispositivos de bienestar mental, aplicaciones y aparatos que prometen regular sus emociones y mejorar su salud mental. Creo que estos dispositivos no solo están regulando sus emociones, sino que están reemplazándolas. Esta conversación me hizo entender que la transición hacia el futuro que había visto en mi visión no era algo que estuviera planeado para el futuro lejano. Ya estaba sucediendo, gradualmente, y de maneras sutiles que la mayoría de las personas ni siquiera notaban. Decidí entonces que necesitaba ser aún más específico y urgente en mis mensajes. No era suficiente advertir sobre peligros futuros generales. Necesitaba ayudar a las personas a reconocer las señales de que esta transición ya estaba ocurriendo en sus propias vidas y en las vidas de sus seres queridos. Comencé a crear contenido más detallado sobre cómo identificar la manipulación tecnológica sutil. Expliqué cómo los algoritmos de redes sociales están diseñados para crear adicción y polarización emocional. Describí las maneras en que los dispositivos inteligentes en nuestros hogares nos están monitoreando y perfilando de formas que la mayoría de las personas no imaginan. Pero más importante aún, comencé a ofrecer soluciones prácticas y específicas. No era suficiente asustar a las personas con advertencias sobre el futuro. Necesitaban saber qué hacer concretamente para protegerse y proteger a sus familias. Desarrollé lo que llamé protocolos de libertad espiritual. Guías paso a paso que las familias podían seguir para reducir gradualmente su dependencia de la tecnología manipulativa, mientras fortalecían sus conexiones espirituales y emocionales. El primer protocolo se enfocaba en crear espacios sagrados en el hogar, áreas donde no se permitían dispositivos electrónicos, y donde la familia se reunía diariamente para orar, meditar o simplemente conversar sin distracciones. Recomendé que estos espacios incluyeran elementos naturales como plantas, piedras o agua para ayudar a reconectar con la creación de Dios. El segundo protocolo trataba sobre ayunos digitales regulares, periodos designados durante la semana donde toda la familia se desconectaba completamente de Internet y dispositivos digitales. Durante estos ayunos, sugerí actividades alternativas como cocinar juntos, leer libros físicos, caminar en la naturaleza o practicar artes manuales. El tercer protocolo se enfocaba en educación espiritual activa, enseñar a los niños y jóvenes no solo sobre su fe, sino también sobre los peligros específicos de la manipulación tecnológica y cómo desarrollar resistencia espiritual contra ella. La respuesta a estos protocolos fue extraordinaria. Miles de familias comenzaron a implementarlos, y los resultados que reportaron fueron exactamente lo que Jesús me había mostrado que sería posible.
padres me escribían para contarme cómo sus hijos habían dejado de tener pesadillas después de reducir su exposición a pantallas antes de dormir. Esposos y esposas redescubrían intimidad emocional que habían perdido sin darse cuenta. Abuelos reportaban que sus nietos finalmente estaban interesados en escuchar historias familiares y tradiciones culturales. Pero quizás los cambios más profundos ocurrían a nivel espiritual. Personas que habían perdido su conexión con Dios años atrás comenzaban a experimentar lo que solo podían describir como su despertar espiritual. Comenzaban a orar espontáneamente, a sentir gratitud profunda por bendiciones simples y a experimentar una paz interior que no habían conocido desde la infancia. Una señora de Puebla me escribió una carta que me hizo llorar. Me contó que había estado luchando con depresión severa durante años, dependiendo de una combinación de medicamentos y aplicaciones de bienestar mental para funcionamiento básico. Después de implementar los protocolos que había compartido, comenzó gradualmente a reducir tanto los medicamentos como los dispositivos digitales. Al principio fue terrible, me escribió con honestidad brutal. Sin las distracciones constantes y los reguladores artificiales de mi estado de ánimo, tuve que enfrentar emociones y pensamientos que había estado evitando durante años. Hubo días en que quería rendirme y volver a mis viejos hábitos. Pero algo extraordinario comenzó a suceder durante mis momentos de oración matutina. Comencé a sentir una presencia amorosa que nunca había experimentado antes, incluso durante mis años más devotos como joven. Era como si Dios hubiera estado esperando pacientemente a que yo creara suficiente silencio y espacio en mi vida para poder escuchar su voz. Me contó que después de 6 meses de seguir los protocolos, no solo había dejado completamente los medicamentos para la depresión, bajo supervisión médica, sino que se había convertido en una fuente de fortaleza espiritual para toda su familia extendida. Mis hijos me dijeron que no habían visto sonreír genuinamente en años, escribió. Ahora nos reímos juntos todos los días, y por primera vez en mucho tiempo tengo esperanza real sobre el futuro. Historias como estas me confirmaban que el mensaje que había recibido durante mi experiencia acerca de la muerte no era solo una advertencia sobre peligros futuros, sino también una promesa sobre la libertad y gozo que eran posibles cuando las personas elegían reconectar con su naturaleza espiritual auténtica. Pero también me daban urgencia adicional, porque podía ver que el tiempo para este tipo de transformaciones voluntarias se estaba agotando rápidamente. Cada día aparecían noticias sobre nuevos avances tecnológicos que acercaban más a la humanidad al futuro distópico que había visto. Empresas tecnológicas anunciaban interfaces cerebro-computadora que prometían revolucionar el tratamiento de enfermedades mentales. Gobiernos introducían programas de ciudades inteligentes que monitoreaban cada movimiento de los residentes en nombre de la seguridad y eficiencia. Escuelas implementaban sistemas de aprendizaje con inteligencia artificial que prometían personalizar la educación para cada estudiante individual. Superficialmente, todos estos desarrollos sonaban beneficiosos, incluso extraordinarios. Pero basándome en lo que había visto durante mi experiencia espiritual, podía reconocer estos avances como pasos específicos hacia la pérdida gradual de la libertad humana y la conexión espiritual. Decidí entonces que necesitaba hacer algo más drástico para captar la atención del mundo antes de que fuera demasiado tarde. Hasta ese momento, había estado compartiendo mi mensaje principalmente a través de videos en línea y presentaciones en iglesias y centros comunitarios. Pero sabía que necesitaba encontrar una manera de llegar a audiencias mucho más grandes y diversas. Fue entonces cuando tomé la decisión más difícil de mi vida, desde aceptar la misión que Jesús me había encomendado. Decidí renunciar permanentemente a mi carrera en la NASA y dedicarme completamente a difundir este mensaje crítico para la supervivencia espiritual de la humanidad. La reacción de mis colegas fue exactamente lo que había esperado. Algunos expresaron preocupación genuina por mi salud mental. Otros sugirieron que estaba teniendo algún tipo de crisis de mediana edad. Unos pocos me dijeron directamente que estaba destruyendo una carrera brillante por fantasías religiosas, pero yo sabía que no tenía elección.
Cada día que pasaba trabajando en proyectos que potencialmente podrían ser utilizados para los propósitos que había visto en mi visión, era un día en que estaba traicionando la confianza que Jesús había puesto en mí. Mi último día en la NASA fue agridulce. Mientras empacaba mis pertenencias personales de mi oficina, reflexioné sobre todos los años que había dedicado a explorar los misterios del universo físico. Había sido trabajo genuinamente meaningful y había contribuido al conocimiento humano de maneras importantes. Pero ahora tenía una comprensión más profunda de que los misterios más importantes no estaban en el espacio exterior, sino en el espacio interior del alma humana. Y estos misterios estaban bajo ataque de una manera que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. Con el dinero que había ahorrado durante mis años en la NASA, establecí una fundación sin fines de lucro dedicada a la educación sobre libertad espiritual y resistencia tecnológica. Contraté a un pequeño equipo de personas que compartían mi visión y mi urgencia, incluyendo a Carmen, que dejó su trabajo de maestra para convertirse en directora de alcance comunitario de la fundación. Comenzamos a organizar conferencias en ciudades principales de México y Estados Unidos. Al principio, las audiencias eran pequeñas, principalmente personas que ya habían sido expuestas a mi mensaje a través de videos en línea. Pero gradualmente, conforme las personas compartían sus experiencias de transformación personal, las audiencias crecieron. La conferencia que organizamos en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México fue un punto de inflexión. Más de 10,000 personas asistieron, y la energía en el auditorio era palpable. Podía sentir que no estaba solo en el escenario. La misma presencia espiritual que había experimentado durante mi muerte clínica estaba ahí, trabajando a través de mí para tocar los corazones de miles de personas simultáneamente. Durante esa presentación, algo extraordinario sucedió. Mientras hablaba sobre la importancia de la oración familiar y la conexión espiritual auténtica, una niña de aproximadamente 8 años se levantó espontáneamente de su asiento en la audiencia y comenzó a caminar hacia el escenario. Su madre trató de detenerla, pero la niña continuó caminando con una determinación que era claramente sobrenatural. Cuando llegó al escenario, me tomó de la mano y con una voz que resonó claramente a través del micrófono sin que estuviera cerca de él, dijo: «Jesús me dijo que te dijera que está muy orgulloso de ti y que las personas que están aquí esta noche son muy especiales porque sus corazones están listos para la verdad». El silencio en el auditorio era absoluto. Luego, espontáneamente, miles de personas comenzaron a llorar. No era llanto de tristeza, sino el tipo de llanto que viene cuando el alma reconoce verdad profunda que había estado buscando sin darse cuenta. Esa noche, más de 3,000 personas se comprometieron públicamente a implementar los protocolos de libertad espiritual en sus hogares. Cientos más expresaron interés en establecer círculos de conciencia en sus propias comunidades. Y quizás más importante, docenas de personas que trabajaban en la industria tecnológica se acercaron después del evento para ofrecerse como informantes internos, dispuestos a exponer los proyectos peligrosos en los que estaban trabajando sus empresas. Uno de estos informantes me proporcionó documentos que confirmaron mis peores temores. Los implantes neuronales que había visto en mi visión del 2030 no eran ciencia ficción especulativa. Eran tecnologías reales que estaban siendo desarrolladas aceleradamente por un consorcio de empresas tecnológicas y farmacéuticas trabajando en coordinación con agencias gubernamentales. Los documentos mostraban un cronograma específico para la introducción de estas tecnologías. Para 2025, los implantes estarían disponibles para condiciones médicas específicas. Para 2027, serían promocionados para mejoramiento cognitivo. Para 2029, el uso se volvería prácticamente obligatorio para muchos empleos y servicios gubernamentales. Y para 2030, la visión que había tenido se habría vuelto realidad. Pero los documentos también revelaron algo que me llenó de esperanza. Los desarrolladores de estas tecnologías estaban encontrando resistencia inesperada. Grupos de familias que habían implementado los tipos de protocolos que yo estaba promoviendo mostraban resistencia psicológica anómala a los efectos de los dispositivos de manipulación existentes.
Un reporte interno de una empresa importante decía: los sujetos que mantienen prácticas espirituales regulares y tiempo limitado de exposición a pantallas muestran patrones de actividad cerebral que interfieren significativamente con nuestros protocolos de influencia comportamental. Recomendamos investigación adicional sobre métodos para neutralizar esta resistencia. Este reporte me confirmó algo que Jesús me había dicho durante mi experiencia. Las personas que mantuvieran su conexión espiritual auténtica desarrollarían inmunidad natural contra la manipulación tecnológica. No era solo una promesa espiritual abstracta, era una realidad neurológica medible. Armado con esta información, intensifiqué mis esfuerzos de educación pública. Ya no se trataba solo de compartir mi experiencia personal. Ahora tenía evidencia concreta de que las amenazas que había visto eran reales y inminentes, pero también de que la resistencia espiritual era efectiva y medible. Comencé a colaborar con científicos, doctores y tecnólogos que compartían mis preocupaciones para desarrollar estrategias más sofisticadas de educación y resistencia. Creamos recursos educativos que explicaban en términos técnicos cómo funcionaban los sistemas de manipulación digital, pero también cómo las prácticas espirituales tradicionales proporcionaban protección demostrable contra estos sistemas. Uno de nuestros colaboradores más importantes fue el Dr. María Elena Gutiérrez, una neuróloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, que había estado estudiando los efectos de la meditación y la oración en el cerebro durante más de 20 años. Lo que has descrito durante tu experiencia espiritual se alinea perfectamente con lo que hemos observado en nuestros laboratorios, me dijo durante una reunión en su oficina en Ciudad Universitaria. Las personas que mantienen prácticas espirituales regulares muestran patrones de conectividad neural que son fundamentalmente diferentes de aquellos que dependen principalmente de estimulación tecnológica externa. Me mostró imágenes de escáneres cerebrales que comparaban personas con prácticas espirituales regulares contra aquellas con uso intensivo de tecnología digital. Las diferencias eran sorprendentes y claras. Los cerebros de las personas espirituales mostraban mayor integración entre las regiones responsables por la creatividad, la empatía y lo que ella llamaba procesamiento de significado trascendente. En términos simples, me explicó, las personas que oran regularmente y mantienen conexiones familiares fuertes desarrollan cerebros que son naturalmente resistentes a la manipulación externa. Es como si tuvieran un sistema inmunológico neurológico más fuerte. Esta investigación me proporcionó la base científica que necesitaba para llevar mi mensaje a audiencias más escépticas. Ya no estaba simplemente compartiendo una experiencia espiritual personal. Estaba presentando evidencia empírica de que las prácticas espirituales tradicionales ofrecían protección medible contra las amenazas tecnológicas emergentes. Con esta nueva información, organizamos una serie de conferencias internacionales que llamamos Cumbre para la Libertad Espiritual. Invitamos a líderes religiosos de todas las tradiciones principales, científicos que estudiaban la conciencia, tecnólogos preocupados por la ética de la IA y familias que habían implementado exitosamente protocolos de resistencia tecnológica. La primera cumbre, celebrada en la Ciudad de México en la Basílica de Guadalupe, atrajo participantes de más de 40 países. Durante 3 días, compartimos investigación, estrategias y testimonios sobre cómo mantener la humanidad auténtica en una era de manipulación tecnológica creciente. Uno de los momentos más poderosos de la cumbre fue cuando un grupo de niños de entre 8 y 12 años presentó un proyecto que habían desarrollado en su escuela. Habían creado lo que llamaron jardines de silencio, espacios en su escuela donde los estudiantes podían ir para orar, meditar o simplemente sentarse en quietud sin dispositivos electrónicos. Al principio los otros niños se burlaron de nosotros, explicó una niña de 10 años llamada Sofía. Decían que éramos raros por no querer usar tablets todo el tiempo, pero después de unas semanas comenzaron a venir al jardín también, porque se dieron cuenta de que se sentían más felices y calmados después de pasar tiempo allí. El proyecto de estos niños había inspirado a toda su escuela a implementar periodos de silencio digital diarios, y los resultados habían sido extraordinarios. Los maestros reportaron mejoras dramáticas en la atención, creatividad
y comportamiento social de los estudiantes. Pero más importante, los propios niños describían una sensación de conexión con algo más grande que ellos mismos, que nunca habían experimentado antes. Es como si pudiera escuchar a Dios más claramente cuando no hay ruido de las máquinas, explicó un niño de 9 años. Estos testimonios de los niños me recordaron algo crucial que Jesús me había dicho durante mi experiencia. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los niños tenían una capacidad natural para reconocer y resistir la manipulación espiritual que muchos adultos habían perdido. Esto me inspiró a desarrollar programas específicamente diseñados para niños y jóvenes, enseñándoles no solo sobre los peligros de la adicción tecnológica, sino sobre la belleza y poder de su conexión espiritual innata. Trabajando con educadores y psicólogos infantiles, creamos currículos que podían ser implementados en escuelas, iglesias y programas comunitarios. Los niños aprendían técnicas de meditación apropiadas para su edad, maneras de reconocer cuando la tecnología estaba afectando negativamente sus emociones o comportamiento, y estrategias para fortalecer sus relaciones con la familia y los amigos. Los resultados fueron extraordinarios. Los niños que participaron en estos programas no solo mostraron mayor resistencia a la manipulación digital, sino que se convirtieron en agentes de cambio en sus propias familias, enseñando a padres y abuelos lo que habían aprendido sobre libertad espiritual. Una madre de Tijuana me escribió para contarme que su hijo de 7 años, después de participar en uno de nuestros programas, había comenzado espontáneamente a liderar oraciones familiares antes de las comidas. No sabía de dónde había sacado las palabras, me escribió, pero comenzó a orar de maneras que me tocaron el corazón más profundamente de lo que cualquier sermón había logrado. Más notable aún, este mismo niño había comenzado a cuestionar respetuosamente cuando veía a miembros de la familia perdidos en sus teléfonos durante tiempo familiar. «Papá», le había dicho a su padre una noche, «¿crees que eso que estás viendo en tu teléfono es más importante que nosotros?». La pregunta había motivado a toda la familia a establecer límites más claros sobre el uso de tecnología en casa. Historias como estas me confirmaban que el mensaje que había recibido durante mi experiencia acerca de la muerte estaba creando el tipo de transformación que Jesús había prometido sería posible. Pero también me recordaban constantemente que el tiempo se estaba agotando. Los documentos que había recibido de informantes dentro de la industria tecnológica mostraban que el cronograma para la implementación de tecnologías de control mental se estaba acelerando. Los desarrolladores habían notado el crecimiento de movimientos de resistencia espiritual, como el nuestro, y estaban trabajando más rápidamente para establecer sistemas de control antes de que más personas despertaran a los peligros. Era una carrera contra el tiempo, y cada día contaba. Cada familia que implementaba protocolos de libertad espiritual era una victoria contra las fuerzas que trabajaban para esclavizar a la humanidad. Cada niño que aprendía a valorar el silencio y la oración por encima de la estimulación digital era una esperanza para el futuro de nuestra especie. Pero sabía que mi trabajo individual tenía limitaciones. Para crear el tipo de cambio que realmente podría alterar el curso de la humanidad, necesitaría despertar a millones de personas, no solo a miles. Fue entonces cuando tomé la decisión de compartir mi historia de la manera más amplia posible, usando todos los medios disponibles para llegar a cada alma que estuviera preparada para escuchar la verdad. Y eso me trae hasta este momento, hasta estas palabras que estás escuchando ahora mismo. Si has llegado hasta aquí en mi historia, no es por casualidad. Jesús me dijo durante mi experiencia que las personas que escucharían mi mensaje completo serían aquellas cuyas almas ya estaban preparadas para despertar a la verdad. Tú eres una de esas personas. En lo más profundo de tu ser ya sabías que algo fundamental estaba mal con la dirección que está tomando nuestro mundo. Quizás no podías articular exactamente qué era, pero sentías una inquietud, una sensación de que la humanidad se estaba alejando de algo esencial e importante. Ahora sabes qué es esa sensación. Es tu alma reconociendo que estamos perdiendo nuestra conexión con lo divino, que estamos entregando voluntariamente el regalo más precioso que Dios nos dio, nuestro libre albedrío, nuestra capacidad para elegir el amor por encima del miedo,
la fe por encima de la conveniencia tecnológica. Pero escuchar mi historia no es suficiente. Jesús me dijo claramente que cada persona que recibiera esta verdad tendría que tomar una decisión activa sobre qué hacer con ella. No puedes simplemente absorber esta información pasivamente y continuar viviendo como antes. El conocimiento viene con responsabilidad. Entonces la pregunta que tienes que hacerte ahora mismo es esta. ¿Qué vas a hacer con lo que acabas de aprender? ¿Vas a continuar permitiendo que dispositivos electrónicos controlen cada momento de tu día, desde la alarma que te despierta hasta la pantalla que te duerme? ¿Vas a seguir permitiendo que algoritmos diseñados por corporaciones que no conoces dictaminen qué información consumes, qué emociones sientes, incluso qué productos compras? ¿O vas a tomar la decisión valiente de reclamar tu libertad espiritual, de comenzar a vivir de una manera que honre la conexión sagrada entre tu alma y tu Creador? Sé que puede parecer abrumador. El mundo moderno ha sido diseñado para hacer que la dependencia tecnológica parezca no solo normal, sino necesaria. Te han dicho que sin estar constantemente conectado te perderás cosas importantes, que te quedarás atrás, que no podrás funcionar en la sociedad moderna. Pero te aseguro, basándome en lo que vi durante mi experiencia acerca de la muerte y en los miles de testimonios que he recibido desde entonces, que exactamente lo opuesto es cierto. Las personas que tienen el valor de desconectarse regularmente de la matriz tecnológica y reconectarse con su esencia espiritual, no solo no se quedan atrás, sino que descubren niveles de paz, propósito y felicidad auténtica que nunca supieron que eran posibles. Permíteme ser muy específico sobre lo que te estoy pidiendo que hagas. No te estoy pidiendo que regreses a vivir en una cueva o que rechaces completamente la tecnología moderna. Eso sería irreal e innecesario. La tecnología, usada conscientemente y con moderación, puede ser una herramienta hermosa para conectar con seres queridos, aprender cosas nuevas y expresar creatividad. Lo que te estoy pidiendo es que tomes control consciente de tu relación con la tecnología, en lugar de permitir que la tecnología te controle a ti. Comienza con algo pequeño pero significativo esta misma semana. Elige un día, desde el amanecer hasta el anochecer, donde te desconectes completamente de Internet, redes sociales y entretenimiento digital. Usa ese día para hacer cosas que nutran tu alma. Camina en la naturaleza, cocina una comida desde cero, lee un libro físico, ten una conversación profunda con alguien que amas, ora o medita en silencio. Te garantizo que al principio será incómodo. Tu mente, acostumbrada a la estimulación constante, se va a resistir. Vas a sentir aburrimiento, ansiedad, incluso pánico. Pero esas sensaciones son señales de que tu cerebro se está desintoxicando de la adicción digital. Si persistes, comenzarás a experimentar algo que quizás no has sentido en años: verdadera calma interior. Después de tu primer ayuno digital exitoso, establece la meta de hacer esto semanalmente. Encuentra un día de la semana que puedas dedicar regularmente a nutrir tu alma, en lugar de alimentar tu adicción digital. Muchas familias eligen el domingo, siguiendo la tradición bíblica del día de descanso. Pero cualquier día funciona si eres consistente. Mientras implementas estos ayunos digitales regulares, también comienza a crear espacios sagrados en tu hogar. Designa al menos una habitación, o incluso solo un rincón de una habitación, como un lugar libre de dispositivos electrónicos. Pon ahí elementos que te conecten con la naturaleza y lo divino: plantas, piedras naturales, velas, imágenes que inspiren paz espiritual. Usa este espacio sagrado para oración diaria, meditación o simplemente momentos de gratitud silenciosa. No necesita ser complicado o elaborado. 5 minutos de silencio genuino cada mañana en tu espacio sagrado pueden transformar completamente la energía de tu día entero. Si tienes familia, especialmente niños, involúcralos en estos cambios. Explícales apropiadamente para su edad por qué estás haciendo estos cambios, y hazlos sentir parte de una aventura emocionante de descubrimiento espiritual, no como si les estuvieras quitando algo que necesitan. Instituye comidas familiares sin dispositivos donde realmente se miren unos a otros a los ojos y compartan no solo alimentos,
sino sus pensamientos, sueños y preocupaciones más profundas. Organiza noches de juegos familiares donde la diversión venga de la interacción humana auténtica, no de pantallas. Pero recuerda, estos cambios externos son solo el comienzo. Lo más importante es cultivar tu relación personal con lo divino. Sin importar cuál sea tu trasfondo religioso específico, comienza o profundiza una práctica de oración regular. No tiene que ser formal o complicada. Simplemente háblale a Dios como hablarías con el padre o madre más amoroso que puedas imaginar. Pídele guía sobre cómo vivir de una manera que honre tu naturaleza espiritual. Pídele fortaleza para resistir las presiones de una sociedad que quiere convertirte en un consumidor pasivo en lugar de un ser humano activo y consciente. Pídele sabiduría para discernir entre las voces que te llevan hacia la verdad y aquellas que te alejan de ella. Y muy importante, comparte lo que aprendes. Así como yo estoy compartiendo mi experiencia contigo, tú necesitas encontrar maneras apropiadas de compartir tu propio despertar con otros. No necesitas dar discursos públicos o crear videos como yo lo he hecho. Simplemente vive de tal manera que otros noten la paz y autenticidad en ti. Y cuando te pregunten cuál es tu secreto, comparte honestamente lo que has descubierto. Cada persona que despierte a través de tu ejemplo o testimonio, crea ondas de transformación que se extienden mucho más allá de lo que puedes imaginar. Recuerda lo que Jesús me mostró. Una sola alma que despierte puede influenciar a su familia, que puede influenciar a su comunidad, que puede influenciar a su ciudad entera. Pero también necesito advertirte sobre lo que puedes esperar cuando comiences este camino de despertar espiritual. No todos en tu vida van a entender o apoyar los cambios que estás haciendo. Algunas personas, especialmente aquellas que están profundamente atrapadas en la matriz tecnológica, pueden sentirse amenazadas por tu ejemplo de libertad. Es posible que enfrentes burlas, críticas, incluso ostracismo social. Algunos dirán que te has vuelto fanático religioso, que estás viviendo en el pasado, que estás rechazando irracionalmente el progreso. Es importante que entiendas que estas reacciones no son realmente sobre ti, son sobre el miedo que otras personas sienten cuando se confrontan con la posibilidad de que han entregado su libertad sin darse cuenta. Responde a estas críticas con amor y paciencia, pero no permitas que te desvíen de tu camino. Recuerda que Jesús mismo fue ridiculizado y perseguido por predicar verdades que desafiaban los sistemas de poder de su época. Si estás siguiendo su ejemplo genuinamente, puedes esperar algo de la misma resistencia, pero también puedes esperar algo maravilloso. Comenzarás a atraer hacia ti a otras personas que están despertando a las mismas verdades. Descubrirás que no estás solo en este camino. Hay millones de almas alrededor del mundo que están sintiendo el mismo llamado hacia la autenticidad espiritual que tú estás sintiendo ahora. Busca a estas personas. Forma conexiones genuinas con ellas. Apoyen unos a otros en sus jornadas de despertar. Juntos, pueden crear pequeñas comunidades de resistencia espiritual que servirán como focos de luz en un mundo que se está oscureciendo. Y mientras haces todo esto, mantén siempre la esperanza. Sí, el futuro que vi durante mi experiencia acerca de la muerte era aterrador, pero también vi que ese futuro no era inevitable. Cada acción que tomas para reclamar tu libertad espiritual hace que ese futuro distópico sea menos probable. Jesús me aseguró que si suficientes personas despiertan a tiempo, la humanidad puede evitar completamente el camino hacia la esclavitud espiritual y, en su lugar, crear una civilización que combine lo mejor de la tecnología con lo mejor de la naturaleza humana divina. Imagínate un mundo donde la tecnología sirve genuinamente al florecimiento humano en lugar de controlarlo, donde las familias son más fuertes porque las herramientas digitales amplifican su amor en lugar de reemplazarlo, donde los niños crecen conociendo tanto su herencia espiritual como sus capacidades intelectuales, donde las decisiones importantes de la sociedad se toman basándose en sabiduría divina además de información data. Ese mundo es posible, pero solo si suficientes personas como tú toman la decisión valiente de despertar ahora, antes de que sea demasiado tarde.
Entonces te pregunto otra vez, ¿qué vas a hacer con lo que acabas de aprender? ¿Vas a cerrar este video y regresar inmediatamente a Scroll Endless en redes sociales, permitiendo que los algoritmos borren de tu mente todo lo que acabas de escuchar? ¿O vas a tomar la decisión que podría cambiar no solo tu vida, sino las vidas de tus hijos, nietos y generaciones futuras que ni siquiera has conocido? La decisión es tuya. Dios te ha dado libre albedrío precisamente para momentos como este, cuando puedes elegir entre el camino fácil de la conformidad inconsciente y el camino más difícil pero infinitamente más rewarding de la libertad espiritual auténtica. Sé que tienes el valor para hacer la elección correcta. Sé que en lo más profundo de tu alma, reconoces la verdad en lo que he compartido contigo. Sé que Dios te ha guiado a escuchar este mensaje precisamente porque tu alma está lista para despertar. No esperes hasta mañana. No digas que vas a comenzar la próxima semana. El tiempo para actuar es ahora. Este mismo momento es el momento que podría definir el resto de tu vida y el futuro de todos los que amas. Levántate ahora mismo. Apaga todos tus dispositivos electrónicos. Ve a un lugar donde puedas estar en silencio. Arrodíllate si puedes. Cierra los ojos y habla con Dios con total honestidad sobre lo que acabas de escuchar y lo que sientes en tu corazón. Pídele que te ayude a comenzar el camino hacia la libertad espiritual auténtica. Pídele valor para hacer los cambios necesarios en tu vida. Pídele sabiduría para discernir su voz por encima de todas las otras voces que compiten por tu atención. Y luego, levántate de esa oración como una nueva persona, como alguien que ha elegido la vida espiritual auténtica por encima de la existencia digital artificial, como alguien que está comprometido a ser parte de la solución en lugar de parte del problema. Tu alma te lo agradecerá, tu familia te lo agradecerá, y las generaciones futuras que nunca conocerás te agradecerán por haber tenido el valor de despertar cuando todavía era posible cambiar el curso de la humanidad. Este es mi mensaje para ti. Esta es la verdad que Jesús me pidió que compartiera. Ahora depende de ti qué haces con ella. Que Dios te bendiga, te proteja y te guíe mientras tomas las decisiones más importantes de tu vida. Y recuerda, nunca estás solo. El mismo Dios que me envió de regreso para compartir este mensaje contigo está esperando para caminar contigo cada paso del camino hacia la libertad espiritual verdadera. No lo dejes esperando. Tu momento es ahora. Tu vida auténtica comienza en este instante. Toma la decisión que tu alma ha estado esperando que tomes durante toda tu vida. El futuro de la humanidad literalmente depende de lo que hagas en los próximos minutos. No falles a todos los que amas. No te falles a ti mismo. Y más importante que todo, no falles al Dios que te ama más de lo que puedes imaginar y que está esperando darte una vida más rica y significativa de la que jamás soñaste posible. Tu despertar comienza ahora. Tu misión comienza ahora. Tu vida real comienza ahora.